Hola, maestro Calístenes. Princesa Corina, no esperaba ver a mi antigua pupila por aquí. ¿Acaso el rey Glauco ha vuelto a encontrar una excusa para castigaros con lecciones de gramática? Maestro Calístenes, hace años que estoy poniendo por escrito las historias que mi abuelo Sísifo nos contaba. Mitos sobre dioses, héroes y monstruos. Pero tengo lagunas. Algunas piezas no encajan. Yo tenía 9 años cuando nos dejó. Supongo que la memoria me falla. Y también que nos contaba versiones más edulcoradas para proteger la inocencia de nuestra infancia. Solicito que me des acceso al archivo de Palacio para buscar más información al respecto y poder completar aquellas historias. Poner los mitos por escrito. Princesa, ¿quién os ha metido esa idea en la cabeza? La escritura es un instrumento de contabilidad, control y comercio. En Grecia, la tradición y la historia sagrada la cantan los poetas. ¿Acaso estoy haciendo algo malo, maestro? Solo pretendo guardar la memoria de mi abuelo. En absoluto, princesa Corina. Estás haciendo algo revolucionario. Cadmo llegó de Oriente y nos trajo la escritura, es cierto. A los griegos no nos gusta reconocerlo, pero hacia donde nace el sol, más allá del mar Egeo, hay imperios poderosos que ya eran antiguos cuando en Grecia todavía vivíamos en chozas de paja. ¿Tan grande es el mundo? ¿Y tan antiguo? Hace 1000 años, en el primer imperio conocido de la Tierra, en la ciudad de Ur, existió una princesa erudita con tus mismas inquietudes. Era suma sacerdotisa, hija de un gran rey. Compiló todos los mitos de aquella tierra por escrito y firmó con su propio nombre, algo que ningún escriba había hecho jamás. Una princesa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Eneduana. No encontrarás nada en el archivo palacial, solo datos contables y poco más. Tendrás que preguntar a los poetas y a los marineros y mercaderes. Siento no poder servirte de más ayuda. Gracias, maestro. No sabes cuánto me has ayudado. Poner los mitos por escrito. No puedes negar ser la nieta del gran rey Sísifo. Atenea te debe tener en gran aprecio para darte semejantes ideas. Nunca olvides quién eres, princesa Corina, nieta de Sísifo. ¿Me habéis llamado Rey Yóbates? Tiempos oscuros estos, príncipe Belerofonte, donde los monstruos se visten de inocencia y resulta imposible a simple vista distinguir al amigo del peor enemigo. Dijiste que estabas a mis órdenes. Te tomo la palabra, príncipe Belerofonte. Hay un asunto urgente, vital para Licia. ¿Has escuchado hablar de la quimera? Poca cosa, mi señor. Rumores de una bestia terrible. Es un monstruo horrible, príncipe Belerofonte. Una abominación. Tiene 3 cabezas, una de león, una de cabra que lanza rayos y una de serpiente escupe veneno mortal. La de león respira fuego, un aliento que carboniza todo a su paso. Se dice que es hija de Tifón y Equidna, los aniquiladores de dioses. Una especie de dios primordial del caos o algo así. Su cuerpo, su misma esencia, destila un humo negro y denso. Un humo de destrucción. ¿Humo denso y negro? Príncipe Belerofonte. Sé mi espada, sé mi lanza, sé mi escudo. Llévate lo que necesites, armas, caballos, víveres, y mata a la quimera. Acaba con ella antes de que sea tarde, antes de que consuma Licia entera. Es la misión que los dioses te han destinado. Mi rey, si la quimera puede morir, yo la derrotaré. Juro por mi honor que mataré a la quimera o moriré en el intento. Gracias, mi rey, por darle un propósito a mi existencia. Partiré de inmediato. Muy bien, muy bien. Una cosa más, muchacho. No te despidas de la princesa. Me han informado que te tiene afecto y eso la entristecería. Desde que se fue su hermana Estenebia, está muy sensible.
Déjala descansar. Así lo haré. Partiré sin despedirme. Gracias por todo, mi rey. Si no fuera porque conozco sus crímenes, me habría conmovido su actuación. Ve a encontrarte con tu final, Belerofonte. Maldito monstruo. Casi conseguiste engañarme. Me han dicho que puedes ver más allá de lo que ven los simples mortales, Polido. ¿Qué puedes decirme de la quimera? ¿Cómo puedo enfrentarme a esa bestia? Esto es un brasero de Prometeo, príncipe Belerofonte. Hay muy pocos en el mundo, reliquias de una era anterior. Su fuego no consume, revela. Debes mirar en su interior y decirme qué ves. Mi papel será interpretarlo. Pregunta al brasero y mire en su fuego. ¿Cómo puedo derrotar a la quimera? Veo llamas. Un mar de llamas. Estás viendo el poder de la quimera, de lo que es capaz. Sigue mirando. Déjate llevar sin ideas preconcebidas. Intenta dejar tu mente en blanco. Sé que es difícil. Sigue mirando y dime lo que ves. No, esto no tiene sentido. Veo a mi prima Corina. Ha sido un recuerdo más que una visión. Los recuerdos a veces son puertas a lo que está por venir. Ha sido un destello. He visto un caballo blanco con alas enormes. Un caballo volador. Acabas de ver a Pegaso, el hijo de Medusa y Poseidón. Está bien claro. Solo podrás derrotar a la quimera con ayuda de Pegaso. Es tu destino. Quizás sea mi propio destino cabalgar algún día a Pegaso. Los dioses se están burlando de mí. Es mi castigo. Y lo acepto. Si es voluntad de los dioses, seré el jinete de Pegaso. Todo eso va mucho más allá de mis habilidades. Poseidón es el dios de los caballos y el padre de Pegaso, pero es poco razonable con los mortales. Deberás ir al templo de Atenea Ecuestre. Paga el sacrificio de un buey y pasa la noche en su interior. Es todo cuanto puedo decirte. El resto es asunto tuyo y de los dioses. ¿Qué has hecho, padre? ¿Qué es lo que pretendes? Has enviado al príncipe Belerofonte a que mate la quimera. Si es un monstruo horrible e invencible. Tenías razón, hija mía. Belerofonte debe demostrar de qué pasta está hecho si quiere pretenderte. Un buen matrimonio requiere un hombre de valía. Es que no me escuchas. ¿Cuándo he dicho cosa semejante? Nunca he pedido que arriesgara su vida por eso. Nunca estás contenta, Filónoe. ¿Ahora te preocupas por un simple pretendiente? ¿Por un griego machista y misógino? No es machista, no es misógino. Y aunque lo fuera, no desearía su muerte. Lo has enviado a la muerte. ¿Por qué? Siempre lo desprecias todo. Ya no sabes qué hacer para llevarme la contraria. ¿Qué te ha dicho? Porque algo te habrá dicho antes de marcharse. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada porque se ha ido sin despedirse. Me he enterado por su escudero Filotas, que se ha quedado en palacio. Vaya, no sé qué decir. A lo mejor no significas para él tanto como pensabas. Es un nieto de Sísifo. Después de todo, si es tan astuto como su abuelo, buscará cualquier pretexto para desaparecer sin cumplir el encargo. Si es tan arrogante como su padre, se estrellará contra la quimera.
En cualquier caso, probablemente nunca volveremos a verlo. No es justo, padre, no es justo. Mi señora, mi diosa. Por fin has venido, príncipe Belerofonte. Llevo tiempo siguiendo tus tribulaciones. Sé que has sufrido. Trataré de ser empática. Maté por accidente a Palas, mi hermana de leche, y tomé su nombre para que nadie lo olvidara. Tampoco conocí a mi madre porque mi padre la devoró viva y embarazada de mí. Hechas las presentaciones, vayamos al grano. Dudo que seas capaz de atisbar siquiera la importancia de tu misión. Te necesito como uno de mis grandes héroes civilizadores, como Cadmo y Perseo. Si aceptas, tendrás a Pegaso. No te confundas, mi primo Pegaso no es un simple caballo volador, es un auténtico dios viviente. Y te conferirá poderes que el común de los mortales no pueden siquiera imaginar. Con sus alas crearás huracanes, con sus cascos abrirás grietas en la tierra. Se te reconocerá como un ser superior. Pero cuidado, que no se te suba a la cabeza, o el resto de dioses tratarán de aniquilarte. Recuerda el destino de Ícano. La quimera es más fuerte cada día. Te sugiero que te apresures. Encontrarás a Pegaso en la fuente de Pirene, en tu patria de Corinto. Solo necesitas las bridas doradas que he fabricado expresamente para ti y presentarte ante él. Hazlo sin demora. Y sobre todo, no me falles. Esto es mucho más importante que tú y que yo. Debemos convertir el caos en cosmos. Mi señora, mi diosa. La fuente de Pirene, en las afueras de mi antiguo hogar, Corinto. No, solo ha sido un sueño, pero era tan real. La visión del rey Ióbates, la revelación de Polido, la bendición de mi diosa Atenea, todo va encajando. Mi destierro y la muerte de mi hermano no habrán sido en vano. ¿Y esto? ¿De dónde ha salido este lazo? Es del mismo lino que la túnica del príncipe Belerofonte. Se ha despedido de mí, le importo. ¿Y Cora? Cora se ha dejado tocar y no le ha mordido. Mi niña se nos ha hecho mayor y sé que debería causarnos mucha felicidad. No sé si esto es hacerse mayor, pero duele mucho. Siento tanto desamparo.
Ay, siempre serás mi niña, mi princesa, siempre. Mi señor, el almirante Kimarro ha llegado. Ha regresado con su flota. Los dioses primigenios nos sonríen. Hazlo pasar. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi rey Amisodaro, mi cuñado, mi hermano, he oído la llamada de la noche. El aliento de la quimera ha llegado hasta las costas más lejanas de Caria. Kimarro, mi corsario más audaz, has llegado en el momento justo. ¿Qué es ese equipaje que traes contigo? Un pequeño presente para ti, de las tierras lejanas de donde vengo. El tesoro de un pequeño tirano costero que pensó que podía esconder sus riquezas. ¡Ah! Siempre tan generoso. La quimera ha escapado. Y según nuestros informes, las amazonas que se le han enfrentado han sentido su poder. Sabía que el caos reclamaría su lugar. La destrucción ha comenzado. Ni un ejército conseguiría derrotarla. Dentro de poco estará a la altura de los dioses del Olimpo. Entonces, mi señor, el tiempo de los grandes juegos ha llegado. Cuando me des la orden, el mar será mío y la tierra será suya. Dime, cuñado, ¿cómo puedo servir al caos en estos nuevos tiempos?